a los áfidos en árboles frutales, o sea, las hormigas los llevan, los ponen en las hojas y los cuidan y las hormigas comen los desechos de los áfidos, se comen el excremento de los áfidos que es azucarado y cuidan a los áfidos todo el tiempo. Entonces, esto es la peor pesadilla de un agricultor porque ustedes tienen áfidos dañando las plantas y hormigas protegiendo a los áfidos. Entonces los insectos que normalmente atacarían a los áfidos y se los comerían no pueden porque las hormigas protegen a los áfidos y no dejan que los insectos se los coman. ¿Por qué? Pues porque las hormigas se benefician de lo que producen los áfidos. Entonces esto es un mutualismo entre las hormigas y los áfidos y en árboles frutales es relativamente común y es una pesadilla total porque claramente hay que controlar no solo a los áfidos sino también a las hormigas que son sus protectores. A la derecha tenemos otra plaga muy común que es la mosca blanca, que es una mosca que crece en el revés. Todas estas plagas normalmente crecen en el revés de las hojas para protegerse del sol. Cada mosca de esas no mide absolutamente nada, o sea, cada mosca de esas mide menos de medio milímetro. Son absolutamente pequeñas y ustedes pueden ver en una planta infestada con mosca blanca puede haber cientos de miles de moscas blancas en una planta. Pues cientos de miles probablemente es una exageración, pero probablemente podrá haber miles de moscas blancas en una planta de tomate que esté infectada. La mosca blanca claramente no es tan grave la mosca en sí, sino los huevos de la mosca blanca, las larvas de la mosca blanca se comen las hojas de las plantas y pues claramente las dañan, crean heridas y generan pues el mismo problema que vuelve a las plantas mucho más propensas a infecciones y claramente pues daña la planta y pues daña la producción de la planta. Y abajo tenemos otra plaga común que son arácnidos, que son unas arañas rojas pequeñas que en inglés se llaman spider mites y que son simplemente, que son también unas, digamos, arañitas que tejen telarañas en las plantas y pues también sus larvas se alimentan sus larvas se alimentan de las plantas y pues claramente los insectos también dañan significativamente las plantas. Entonces, estos tres son unas de las plagas más comunes en las plantas y causan daños terribles a la estructura de las plantas y además atraen plagas subsecuentes. Las plagas, normalmente poblaciones reducidas de estas plagas son normales. No les puedo decir que nunca van a tener áfidos o que es malo que haya una colonia pequeña de áfidos en una planta. La verdad es que pues estas plagas son simplemente también parte de la naturaleza y pues claramente van a estar ahí. El problema es claramente cuando la plaga se vuelve plaga. Normalmente cuando estos insectos generan colonias muy grandes y atacan una planta de manera muy significativa es porque la planta no tiene sus defensas bien. Normalmente la planta tiene algún problema que facilita que los áfidos, las moscas blancas o los otros insectos pues ataquen a la planta. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Pues usualmente es que la planta tiene una deficiencia nutritiva, tiene falta de oxígeno, tiene falta de riego, o sea, problemas, exceso de sol. La planta tiene problemas y entonces la planta se vuelve vulnerable al ataque de los insectos. Y en la naturaleza, pues obviamente cuando un ser vivo es vulnerable, los otros seres vivos pues se lo comen vivo, literalmente. Y esto es lo que hacen pues los insectos con estas plantas. Entonces, como les digo, si hay colonias pequeñas, ustedes pueden más o menos no ponerles mucha atención. Esto básicamente se controla solo con los demás insectos que les voy a mostrar ahora. Cuando las plantas se vuelven estas plagas se vuelven un problema es básicamente porque las plantas en sí tienen un problema. Y la solución más fácil a los áfidos y a las moscas blancas es el control biológico. Básicamente existen varios hongos que atacan a los áfidos y varios hongos que atacan a la mosca blanca y que son muy eficientes a la hora de controlar a los áfidos y a la mosca blanca. Claro que cuál puedan conseguir pues depende de dónde, de en qué región viven. Digamos, ustedes pueden ir a cualquier almacén de control biológico y preguntar por hongos benéficos para controlar áfidos o controlar mosca blanca y ustedes pues ahí los pueden conseguir. También ustedes pueden conseguir hongos para control preventivo de hongos patógenos, o sea, hongos que son benéficos, que parasitan a los hongos patógenos que ustedes pueden simplemente añadir eh, de manera preventiva sobre las hojas. Pues regar las hojas con una solución de estos que contiene esporas, con una suspensión de esporas de estos hongos y así pues se logra básicamente un tratamiento preventivo para que no haya hongos en el cultivo. Para estos insectos cuando hay muchos lo mejor es utilizar control biológico con esporas de hongos
pero antes de eso normalmente se recomienda hacer un riego con algún insecticida biológico, de origen biológico, como los extractos del árbol de Nim. Son muy buenos, el NIM es muy bueno para controlar insectos, digamos la parte crónica, o sea, el NIM es bueno para matar la mayoría de la población y después se aplica el hongo patógeno a los insectos para mantener la población a raya. Una cosa que es absolutamente increíble de los hongos es que estos hongos no solo acaban con, digamos, con la población de áfidos en un 90-95%, sino que además estos hongos se quedan ahí. Como los hongos son seres vivos, pues las esporas de los hongos se quedan ahí por un tiempo muy largo. Entonces, cuando haya una nueva aparición de áfidos, estas esporas van a atacar a los áfidos nuevamente. También una cosa increíble de los hongos es que son muy selectivos. Entonces, al contrario de los insecticidas comerciales de origen sintético que asesinan absolutamente todo, los insecticidas no, los controles con hongos, con hongos específicos y patógenos a estos insectos, pues logran diezmar la población de estos insectos, pero sin afectar la población de los insectos benéficos. Entonces es un doble efecto contra los insectos y pues un efecto menos nocivo para los insectos que son benéficos. También hay que tener muy en cuenta que hay que cuidar mucho la salud de las plantas. Si una planta es atacada por un insecto de esta forma, es que algo está mal con la planta. Los insectos normalmente no son capaces de atacar con éxito de manera, digamos, excesiva a plantas que están muy bien de salud. Normalmente ocurre con plantas que no están muy bien de salud. Entonces, también hay insectos que controlan insectos, que obviamente este es el caso de los insectos que ven acá, que creo que son los mejores insectos para controlar estas plagas que hay, porque se alimentan, digamos, tanto de las larvas como de los insectos como tal. Y estos son, ustedes ven ahí arriba, esto es obviamente lo que es conocido acá en Colombia como mariquitas, que tienen pues otros nombres en otras regiones de Latinoamérica, que son básicamente insectos carnívoros que se comen a los áfidos y se comen a las larvas de los áfidos. De hecho, en inglés se llaman ladybugs porque en la era medieval, eh, cuando hubo una plaga muy grande, digamos en Francia, si mal no recuerdo, una plaga muy grande en Europa, y entonces los campesinos le rezaron a la Virgen para que les enviara una solución y los cultivos se llenaron de estos insectos y se solucionó el problema. Entonces les pusieron Bugs of Our Lady por la Virgen y después pues eso terminó siendo Ladybug. Entonces básicamente son insectos muy buenos, pero estos insectos obviamente para sostenerse requieren que haya poblaciones grandes de estos insectos patógenos. Entonces los insectos benéficos normalmente solo aparecen cuando ya el problema es medianamente grave, pero son muy buenos, digamos, controlando las plagas. Las mariquitas, una mariquita es capaz de comerse 400 áfidos en un día. Las mariquitas son tremendamente voraces y son capaces de comer una cantidad muy grande de estos pequeños insectos. También no solo las mariquitas, sino las larvas de las mariquitas son muy buenas controlando estos insectos y probablemente ustedes alguna vez los vean y crean que son malos porque pues parecen, las larvas de las mariquitas son bastante asustadoras, pues son como, tienen tenazas, o sea, no son para nada como una mariquita porque claramente las larvas se metamorfosis para convertirse en mariquita, pero básicamente se ve como un pequeño gusano con unas pinzas en la boca y son de colores azules, colores amarillos, dependiendo pues de la variedad particular de mariquita. Y aquí a la derecha tenemos una mosca que en inglés se llama hoverfly, que son unas moscas, digamos, que parecen avispas. No son avispas y se pueden distinguir de las avispas por los ojos, que son claramente ojos de mosca y no son ojos de avispa. Entonces ustedes ven estas moscas son muy buenas. Sus larvas parecen pequeños, son como pequeños gusanitos verdes y son buenas, son muy buenas. No las moscas como tal, las moscas son, digamos, buenas polinizadoras, digamos, no tan buenas como las abejas y los abejorros, pero son medianamente buenas polinizadoras. Y, pero las larvas de estas moscas son tremendamente voraces por estos insectos. Entonces estas moscas son muy buenas también para el control de los insectos y entonces también dicen que son de buena suerte cuando un jardinero ve moscas de este tipo, es que son de buena suerte, digamos, para la jardinería. Y este insecto que vemos acá es lo que se llama un león de los áfidos, que es un insecto que también es tremendamente voraz
por estos áfidos y que controla efectivamente estas plagas. Estos insectos se pueden, normalmente aparecen naturalmente, digamos las veces que yo he hecho cultivos han aparecido de manera espontánea cuando hay poblaciones significativas de plagas, pero se pueden atraer, digamos, a estos insectos les gustan mucho, particularmente a las moscas, les gustan mucho las plantas que tienen flores con néctar y también a las abejas. Entonces tener plantas que tengan flores, que tengan néctar, siempre es algo bueno. Particularmente, digamos, la albahaca, las flores de la albahaca son tremendamente buenas para atraer este tipo de insectos, para atraer insectos como las moscas, como estas moscas o como los abejorros. Las flores de la albahaca son tremendamente buenas. También, digamos, los dientes de león son buenos atrayendo este tipo de insectos benéficos y pues todo este tipo de plantas, digamos, ¿cómo se llama? Ah, pues el perejil también, yo he tenido resultados buenos con perejil. El, ah, Se me olvida el nombre de esta planta. El romero, eso. El romero es bueno también atrayendo estos insectos benéficos. Entonces todo este tipo de plantas, todo este tipo de hierbas aromáticas son particularmente buenas atrayendo este tipo de insectos benéficos. Y también, digamos, ciertas plantas que normalmente son consideradas maleza, como el diente de león, son también buenas atrayendo este tipo de insectos. También estas plantas sirven también como focos para las plagas y pues previenen que las plagas se alimenten de las plantas productivas. Entonces también en el control integral de plagas muchas veces se siembra alrededor de la plantación principal un cerco de plantas que es más atractiva para los insectos patógenos que para los insectos digamos malignos que las plantas de producción principal, y esta es una buena manera de controlarlos. También yo recomiendo que en un cultivo, digamos, a cualquier escala, pues se mantenga cierta variedad en las plantas que se siembran, porque cuando se tienen muchas cosas de la misma planta, la naturaleza, para eso, para la naturaleza tener muchas plantas iguales en el mismo sitio es un error, porque debe haber variedad, porque la naturaleza no funciona así, sino funciona con el balance. Entonces siempre es bueno tener, digamos, distintas plantas sembradas para que haya, digamos, cierto balance y que se logre, digamos, como un equilibrio natural en el cultivo hidropónico. Yo muchas veces he hecho cultivos, pues en los cultivos hidropónicos que he hecho, pues se ve esto, se ve que cuando uno tiene un cultivo en el cual, digamos, hay cierta intercalación de plantas, se mejora mucho digamos, la resistencia a los insectos y se mejora también, digamos, el carácter fitosanitario en general de la plantación. Bueno, entonces creo que esto, pues sí, esto es todo lo que quería hablarles acerca de insectos, plagas, control, deficiencias, todo esto. Obviamente este es un tema súper amplio y podría hacer otro curso de 10 horas sobre cada uno de los métodos de control y cada uno de estos insectos, pero pues claramente quería darles una idea de que estas cosas existen y de que es mucho mejor usar control integral de plagas que utilizar, digamos, controles químicos que lo único que hacen, digamos, es matar a los insectos benéficos y además no son tampoco completamente efectivos a la hora de controlar a los insectos malignos, porque claramente estos insectos han sobrevivido muchas décadas a la aplicación de pesticidas y pues han obviamente evolucionado naturalmente resistencias a ciertos pesticidas. Bueno, entonces pues nos vemos la próxima hora en la cual pues hablaremos del cultivo de lechuga, el cultivo de tomate y el cultivo de fresa, y con esto concluiremos pues este curso que espero les esté gustando mucho sobre pues cultivo hidropónico. Entonces nos vemos hasta la próxima hora.